Buenas tardes, entonces vamos el día de hoy a comenzar a ver los pares craneales. ¿Por qué? Obviamente vamos a comenzar con el olfatorio, no desde su origen real, sino que estamos comenzando de las primeras células que toma las moléculas del olor. ¿Qué toman estas células que se llaman células ciliadas, que son la primera neurona de la vía olfatoria? Ellas están en el techo de las fosas nasales. Fíjense, este hueso es el etmoides, la placa cribosa del etmoides o lámina cribosa del etmoides, que está agujereada, ¿verdad? Se llama cribosa porque está acribillada. Por allí pasa las fibras, ¿verdad? De estas células, y se encuentran con un epitelio mucoso donde ellas están. Cuando las moléculas del olor, ¿qué moléculas son? Bueno, son moléculas químicas. Son moléculas químicas iguales, o sea, es lo mismo que sucede con el sabor. Que uno, cuando saborea algo, entras en contacto con una sustancia química, que es la comida, ¿verdad? Y bueno, captas el sabor. Así sucede con el olfato. Son moléculas químicas que están en el aire, son de la misma comida o de la misma bebida, que van en el aire, van volando en el aire, tú las aspiras y llegan a esta mucosa. Cuando llegan a esta mucosa, ellas se disuelven en esta mucosidad, y es cuando las células ciliadas se llaman ciliadas porque tienen cilios, es decir, tiene pelitos. Se disuelve esa sustancia y entonces estas moléculas ciliadas tienen la facultad de convertir un estímulo químico en un estímulo eléctrico. Entonces aquí comienza el impulso nervioso y va por los axones hasta llegar a el bulbo olfatorio, donde está la segunda neurona. Entonces, llegamos a la segunda neurona que está en el bulbo olfatorio, que está aquí. Entonces, fíjense que aquí hacen sinapsis con la segunda neurona. Entonces, fíjense dos cosas. Primero, que esta es la primera neurona. Cortica, desde que está sencillamente en el moco, debajo de la placa cribosa, y solamente atraviesa la placa cribosa y ya hace contacto con la segunda neurona. Segunda cosa que deben darse cuenta es que el recorrido corto que hace esta célula ciliada, es lo que se llama nervio olfatorio. A esto que ustedes ven aquí se le llama tracto olfatorio porque ya es parte prácticamente del sistema nervioso central. Entonces, esto no es nervio olfatorio, sino tracto olfatorio. Nervio olfatorio es solamente este trayectico aquí corto. Entonces, ya vimos que las células ciliadas, ¿verdad?, hacen sinapsis con la segunda neurona a través de, o sea, el recorrido entre ellas dos es el nervio olfatorio. Llegamos entonces a lo que se llaman las células mitrales en el bulbo olfatorio, que son estas mismas de este dibujito, células mitrales. Estas células mitrales, ¿verdad?, envían, ¿verdad?, su axón hacia el área olfatoria que queda en el cuerpo amigdalino, igual en el uncus, en el lóbulo temporal, que son estas mismas células que están aquí, células mitrales. Entonces, fíjense, algunas de estas neuronas llegan al área olfatoria, otras en el uncus, pues, y otras de estas mismas células mitrales hacen sinapsis con las del lado contrario. Entonces, para que vean que las células olfatorias las células mitrales pueden tener, vamos a decir, dos vías. Una, que llegar directamente
a la corteza cerebral y 2, hacer sinapsis con las del lado contralateral. Estas flechitas que ustedes ven aquí es haciendo ver de que las neuronas que vienen aquí en este tracto olfatorio van hacia las del otro lado. Esta que viene aquí van hacia la del otro lado o sencillamente van al cuerpo amigdalino o al uncus donde está la corteza olfatoria. Entonces, si se dan cuenta, esta vía sensitiva, o normalmente como lo llama el libro, sensorial, o sea, sensitiva en el libro lo llama a todo lo que tenga que ver con tacto. En cambio, sensorial tiene que ver con la sensibilidad que me dan los órganos de los sentidos. Entonces, sensorial llamamos a órganos de los sentidos, sensitivo llamamos a solamente el tacto. Entonces, si se dan cuenta que esta vía sensorial solamente tiene 2 neuronas, tiene la particularidad de que solamente existen 2 neuronas. La otra particularidad que tiene esta vía es que es la única vía sensitiva y sensorial que no pasa por el tálamo. Es la única vía sensitiva y sensorial que no pasa por el tálamo. Eso es casi que pregunta de verdadero y falso. El olfatorio pasa por el tálamo. Eso va fijo. Entonces, falso. Entonces, aquí lo tenemos. El tracto olfatorio, ¿verdad? Entonces, si ustedes le preguntan origen aparente, sencillamente, el origen aparente del nervio es el bulbo, porque de aquí en adelante es que él se va a llamar nervio olfatorio. Entonces, el origen aparente del nervio olfatorio es el bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio es esta pelota aquí al final del tracto olfatorio. Bueno, entonces ahora vamos, ¿verdad? A hablar lo que es el facial. El nervio facial, el glosofaringeo y el vago tienen muchas cosas en común. Entonces vamos a irlos estudiando, prácticamente comparándolos para que se nos haga más fácil de recordar. Estos 3 nervios tienen cada uno 3 núcleos. Que de hecho, entonces aquí tenemos en el facial, tenemos 3 núcleos y recuerden que el núcleo tiene que ver con la función del nervio. Entonces este nervio es mixto, ¿verdad? Tiene función sensitiva, motora y depende, ayuda con lo que es el parasimpático. Tenemos el núcleo motor principal, ¿verdad? El núcleo motor principal es el nervio, es el núcleo que se encarga de los movimientos de los músculos de la cara, pues, de los movimientos de la cara. Entonces es este nervio, ¿verdad? Este núcleo que vemos aquí. Recuerden que de este lado están los motores, de este lado están los sensitivos. Entonces el nervio, ¿verdad? Avanza, pasa, ¿se acuerdan que les dije? Pasa por detrás de el sexto par, el núcleo del sexto par, y da una vueltica. A esta vueltica que da el nervio antes de salir se le llama rodilla del facial. Entonces, o colículo facial también se le llama. Entonces él sale, ¿verdad? Aquí. ¿De dónde recibe información este núcleo? La recibe de la corteza cerebral y la formación, aquí era formación reticular. Entonces, cuando tú vas a mover los músculos de la mímica, bueno, das la orden, ¿verdad? Desde la cabeza, desde la corteza cerebral, desciende y entonces hace sinapsis con el núcleo, encontrando la segunda neurona, ¿verdad? También está inervado por la formación reticular y eso es lo que explica la sonrisa o reírnos, ¿verdad? Cuando hay algo que nos parece chistoso, que nos parece gracioso, como un chiste, o hay personas que
recuerdo una prima que tengo que ve a una persona caerse y le da un ataque de risa. Un ataque de risa que no puede aguantar, le da mucha pena con las personas, pero no, es algo que no puede aguantar. Entonces, esa información se genera en la formación reticular del tallo encefálico, que tiene que ver con el sistema límbico. Entonces eso se activa y envía, ¿verdad? Información al núcleo motor principal, y entonces el núcleo motor principal se activa y contrae todos esos músculos en el caso de la risa. Igual cuando estamos enojados, que entonces se nos nota en la cara. ¿Cómo se nos nota en la cara? Y a veces queremos cambiar la cara, pero no podemos, porque es algo involuntario que viene desde la formación reticular. El núcleo salivatorio, ¿verdad? El núcleo salivatorio y lagrimal, que son estos que están aquí. Aquí, estas dos pelotitas que están aquí, son dos núcleos, uno salivatorio superior y uno inferior. El superior se va con el facial, o sea, envía los axones con el facial. En cambio, el inferior envía los axones con el glosofaringio. Entonces, estos axones que se van con el facial, ¿verdad? Van a llegar a las glándulas submandibular y submaxilar para la salivación. E inerva a esas glándulas para salivar, e inerva también la glándula lagrimal, que recuerde que con las lágrimas también manifestamos emociones, y entonces prácticamente la misma vía desde la formación reticular. Lo otro también, ¿verdad?, es que este núcleo también recibe aferencias desde el hipotálamo y desde el núcleo sensitivo del trigémino. Eso es lo que explica, ¿verdad?, que uno de repente recuerde algo muy sabroso y empiezas a salivar, porque lo traes desde el hipotálamo. El hipotálamo envía esa información al núcleo y el núcleo se prepara para comer, entonces salivas. O por ejemplo recordar un limón, o sencillamente cuando pruebas un limón, que sientes que se te contraen todas las glándulas, es porque sencillamente estimulaste el trigémino de una manera tal que envía la información al núcleo salivatorio superior y lagrimal para que se contraigan esas glándulas. El núcleo del tracto solitario es el núcleo que se encarga del gusto. Entonces, del gusto se encargan tres nervios: el facial, el glosofaringio y el vago. El facial se encarga más que todo de los 2/3 anteriores de la lengua. Esta información, ¿verdad?, esta información que llega, ¿verdad?, que más bien aquí está el núcleo del tracto solitario, es este que tenemos aquí, porque recuerden que es un núcleo sensitivo o sensorial, entonces es azul. Entonces fíjense que recibe información del séptimo, que es este, el noveno, que es este, y el décimo, que es este. Esta información después asciende hacia el tálamo, el hipotálamo, la corteza cerebral. En la corteza cerebral lo haces consciente, lo que estás probando. Va al hipotálamo y es lo que te ayuda a recordar qué es lo que estás comiendo. O sencillamente estás comiendo y esa comida te trae recuerdos de alguien, sea de tu mamá, de tu papá, o de un restaurante donde comías. Entonces todo eso se integra allí. Aquí están otra vez. Entonces fíjense, aquí está el núcleo salivatorio superior, perdón. Aquí está el núcleo motor, y fíjense cómo les decía que da la vueltica haciendo la rodilla del facial.
y entonces se va hacia adelante. Esta es la parte motora. La parte sensitiva, que es esta, fíjense, aquí está, ¿verdad? Y se une aquí en el núcleo del tracto solitario. Entonces, fíjense aquí. Vamos a ver varias cositas aquí. Vean. Este es el séptimo par, ¿verdad? Este es el séptimo par entrando en el conducto auditivo interno. Él entra en el conducto auditivo interno y fíjense que hace unos recorridos dentro de la porción petrosa del hueso temporal y luego sale por el agujero estilomastoideo. Pero mientras él hace esto, da dos ramas. Una ramita que se llama petroso mayor. Esta rama, petroso mayor, vean, fíjense que cae aquí y pasa por este conducto que se llama conducto vidiano y entonces se convierte en el nervio vidiano. Vidiano de V corta. Vidiano, y entonces aquí es que hace sinapsis con el ganglio pterigopalatino. Igualmente, ¿verdad? En su recorrido da otra ramita que se llama cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano contiene axones que se van a unir a la rama mandibular del trigémino. Y entonces allí es que llega a la lengua. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Es como que si el facial, antes de salir, sencillamente dice, bueno, ya que estoy pasando por aquí, estoy medio cerca de la lengua, voy a enviar de una vez las ramas que van a la lengua para el gusto. Y entonces le pide a la rama mandibular que le dé la cola, a esos axones. Entonces se une como la rama mandibular se va a quedar por toda esta zona, entonces la cuerda del tímpano aprovecha la colita y se va a unir. ¿Ves? Después es que el facial sale por el agujero estilomastoideo. Aquí igual lo vemos. ¿Ves? Aquí está el facial, ¿verdad? Dio una ramita llamada petrosa superior, o aquí lo tienen como petrosa superior, pero aquí es el petroso mayor, y después el nervio del conducto pterigoideo o conducto vidiano, y entonces llega al ganglio pterigopalatino. Igual fíjense aquí que también da otra ramita antes de salir por el agujero estilomastoideo, da la ramita que es la cuerda del tímpano que se va a unir con la rama mandibular del trigémino. Se me había olvidado que yo lo había agrandado aquí, que se podía ver mejor. Fíjense otra vez, el facial da el nervio petroso mayor que va a llegar al ganglio pterigopalatino y que después de aquí es que se van a inervar la mucosa y las glándulas lagrimales. Igualmente, da aquí la cuerda del tímpano para bajar hacia la lengua. Y por aquí es que termina saliendo el facial en el agujero estilomastoideo. Aquí está otra vez. Fíjense, aquí viene el nervio facial. Ah, bueno, eso no les había comentado. Que la primera neurona de esta vía, que es del gusto, ¿verdad? Siempre es un ganglio. Recuerden que todas las vías sensitivas siempre tienen un ganglio, excepto, o sea, algunas excepciones, ¿no? Pero siempre hay una primera neurona que es un ganglio. Entonces es este ganglio geniculado, que es este que tenemos aquí, ganglio geniculado. Aquí viene el facial, ¿verdad? Viene el facial haciendo su recorrido, ¿verdad? Y aquí está dando la cuerda del tímpano y aquí está dando el nervio petroso. Y entonces aquí es que termina en el agujero estilomastoideo. Aquí da la cuerda del tímpano porque este nervio no tiene nada que ver con el oído, ¿verdad? Como no va a inervar nada en el oído, pero como pasa por el tímpano, entonces por eso se le llama
cuerda del tímpano. Y entonces la rama mandibular del trigémino, le da la colita. Sobre todo, específicamente, una de las ramas de la mandibular, de esta rama mandibular, que es el nervio lingual. Aquí tenemos la vía del gusto. Tenemos que la primera neurona está en el ganglio geniculado. La segunda, este sería aquí, este es ganglio geniculado, toma la sensación, ¿verdad? Del gusto, viene, cuerda del tímpano, sube, primera neurona, ganglio geniculado. Segunda neurona, el núcleo del tracto solitario que está en el tallo encefálico, ¿verdad? La tercera, en el tálamo, y eso llega al área sensitiva primaria. O sea, aquí está de nuevo, desde el punto de vista del facial. Este es el dibujo completo, pero entonces lo agrandé aquí para que lo vean. Fíjense entonces que la lengua, la parte del gusto, está inervada por 3 nervios. Los 2 tercios anteriores por el facial, el tercio posterior por el glosofaringio y en la parte de la laringe por el vago. Entonces todos finalmente se integran en el núcleo del tracto solitario porque él es el que recibe todas las sensaciones del gusto. En este caso que estamos viendo el facial, fíjense, aquí está, cuerda del tímpano, ganglio geniculado, sería la primera neurona, segunda neurona en el tracto solitario, sigue subiendo, la tercera en el tálamo y finalmente eso va a la corteza cerebral. Ahora tiene sentido esta imagen, ¿verdad? ¿Qué le dice el nervio facial al trigémino cuando se conocen? El gusto es mío. Es decir, me vas a dar la cola, pero finalmente quien se encarga del gusto soy yo. Como les dije, estos 3 pares, 7, 9 y 10, van agarraditos de la mano, son muy parecidos. Fíjense que el glosofaringio, entonces, él tiene un núcleo que es motor. Es motor para algunos de los músculos de la faringe. Este núcleo recibe obviamente información de la corteza cerebral, ¿verdad? Y la integra aquí. Es este núcleo que vemos aquí. Este núcleo ambiguo se llama así porque es de 3 nervios. Es decir, él envía información a través del glosofaringio, a través del vago y a través del mismo nervio espinal, que es el 11 o accesorio. Entonces, por eso se le llama ambiguo. Entonces, este núcleo se va a encargar de muchos de los músculos de la faringe y la laringe. El otro núcleo es el núcleo salivatorio inferior que me inerva la glándula que me está faltando, la glándula salival que me está faltando, que es la parótida. Estas glándulas ustedes las van a ver en sistema digestivo. Igual tienen las mismas integración con el hipotálamo, con el mismo nervio olfatorio. El olor nos hace salivar. Es a través de esta misma vía. Y el otro núcleo es la combinación con el 7 y el 10, que es el del tracto solitario. Entonces, ¿qué vemos? Está más atrásita, perdón, aquí. Que es el núcleo del tracto solitario. Perdón, que está aquí. Entonces aquí llega la información del glosofaringio al núcleo del tracto solitario, este azul. Entonces, como vemos, tenemos uno motor, uno parasimpático y uno sensitivo o sensorial. Está igual, llegando el glosofaringio, llega al núcleo, tiene el núcleo salivatorio inferior, el ambiguo y el solitario, que es este. Y el otro núcleo, que es el solitario, que es el que recibe la información del gusto, en este caso de la parte del tercio posterior de la lengua. Entonces, pasa esa información por
el ganglio del glosofaringio, aquí, ganglio del glosofaringio, llega entonces al núcleo del tracto solitario y de allí asciende por el lemnisco trigeminal, porque todavía sensitiva de los pares craneales, sube por el lemnisco trigeminal, llega al tálamo y del tálamo va a la circunvolución postcentral donde está el área del gusto. Entonces aquí vemos los tres núcleos, ¿verdad? Del glosofaringio. Entonces tenemos el que va a la glándula parótida, pasando por, aquí está el ganglio óptico, ¿verdad? Y entonces que está inervado por el núcleo salivatorio inferior. Núcleo salivatorio inferior, ganglio óptico, parótida. ¿Cuál otra? Al músculo estilofaringio, que es este. Entonces viene desde el núcleo ambiguo, la información baja y llega al músculo. Y la otra, información sensitiva, sensorial, tercio posterior de la lengua, sube ganglio del glosofaringio y llega al tracto solitario donde estaría la segunda neurona y de allí asciende hasta el tálamo, tercera neurona, y de allí a la corteza cerebral. Aquí está prácticamente el mismo cuento. Entonces, el tercio posterior de la lengua, primera neurona, el ganglio del glosofaringio, segunda tracto solitario y tercera, aquí no lo puse, y la tercera en el tálamo, a llegar al gusto. Ahora el vago, ¿verdad? El nervio vago, y a pesar que le pusieron ese nombre de vago, pero es el que más trabaja, porque de hecho es el único que desciende hasta el tórax y abdomen. Eso lo hace para la parte del parasimpático, porque es la que va a activar lo que son las vías digestivas, que ayuda al peristaltismo, a las secreciones de todas las glándulas a través de todas las vías digestivas, las mismas bilis, o sea, la vesícula biliar, todo eso, él se encarga de controlarlo. También él controla, o sea, él envía la información desde el sistema reticular, o sea, el sistema reticular en el tallo y los centros cardiovasculares y respiratorios que están en el tallo envían información al núcleo dorsal del vago y el núcleo dorsal del vago llega hasta el corazón y a los bronquios si necesita aumentar la frecuencia cardíaca o disminuirla con los bronquios, ayuda a dilatarlos. Entonces, él se encarga de todo esto. Cuando veamos el sistema, eh, el sistema autónomo, simpático parasimpático, vamos a ver específicamente todas estas cosas de las que se encargan estos sistemas. Tiene participación en el núcleo ambiguo porque también inerva algunos músculos de la faringe. Y él también recibe información sensorial del gusto. Por ejemplo, él es el que se encarga del reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso es el toque, si se hace un toque en la mucosa de los arcos de la faringe, perdón, de los arcos palatinos que están en el paladar, te da náuseas. Bueno, esa información la recibe el glosofaringio y la arcada que da la ejecuta el nervio vago a través de este núcleo. Y que bueno, también participa en el núcleo del tracto solitario. Entonces, la vía llega al ganglio del vago, ¿verdad? Llega al núcleo del tracto solitario, de allí asciende por el lemnisco trigeminal al tálamo y del tálamo se envía a la corteza cerebral, específicamente en la circunvolución postcentral. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Ganglio del vago, núcleo del tracto solitario,
y asciende hasta el tálamo, donde está la tercera neurona, y de allí a la corteza cerebral. ¿Alguna pregunta, alguna duda?